Ese día, Barrabás y sus dos cómplices serían ejecutados. La sentencia estaba fijada, las cruces estaban preparadas. Estas cruces no estaban en el lugar de la ejecución propiamente, sino que los condenados debían llevarlas como parte de su martirio. Debían llevar el instrumento que les quitaría la vida ese mismo día. Los cómplices de Barrabás cargaron sus cruces obligados por los romanos. Jesús también cargó una cruz, pero no la suya, ya que para él nunca nadie fabricó una cruz. El inocente cargó la cruz del culpable. Sabes, personalmente me resulta asombroso e inexplicable que haya decidido cargar esa cruz. Entre otras cosas, porque no era posible que lo hiciera debido al inhumano flagelo al que lo habían sometido. Sin embargo, con un esfuerzo claramente sobrehumano, la historia nos dice que Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Por el estado en el que se encontraba Jesús, hizo que, más allá de la voluntad de llevar la pesada cruz, al poco de cargarla cayó vencido por su peso. Pero, ¿sabes? No hubo una mano piadosa que le ayudara a cargar la cruz. Es que ese era el día previo a la Pascua. Y si un judío le ayudaba, éste quedaría impuro y no podría participar de la fiesta de la Pascua. Nadie lo ayudó. La cruz fue puesta nuevamente sobre sus hombros y él volvió a avanzar unos pasos más, pero nuevamente cayó bajo la pesada cruz. En la multitud que lo acompañaba, no solo nadie lo ayudó, sino que se burlaban diabólicamente de su imposibilidad de cargar la cruz. Los soldados se dieron cuenta de que era imposible de que el condenado llevara la cruz sobre sus hombros, más allá de que intentaran forzarlo utilizando sus látigos. Pero, ¿quién podría hacer esa tarea? Sabían que ningún judío lo haría. Bien, en esos momentos, un extranjero que volvía del campo se acercó a la procesión, seguramente curioso por el evento y la increíble ferocidad con la que insultaban a los condenados y particularmente a uno que llamaban rey de los judíos. Y lo vio en el piso, bajo la cruz, intentando llevarla en medio de las despiadadas burlas de la multitud. Evidentemente debe haber expresado algún gesto de solidaridad para con el sufriente y de inmediato lo obligaron a cargar la cruz del condenado. La Biblia nos relata que a uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Simón no era un seguidor de Jesús, pero sí había oído hablar de él. Está claro que nunca fue el plan de Simón socorrer a Jesús, pero lo hizo. Sus hijos, Alejandro y Rufo, sí eran creyentes en Jesús. ¿Cómo es que se sabe el nombre de sus hijos? ¿Y por qué se los menciona como referentes para identificar a Simón? Está claro que fueron seguidores de Jesús de la iglesia primitiva. ¿Sabes? Para Simón, participar de esta desagradable obligación fue la mayor bendición de su vida. En un principio, por supuesto que lo hizo porque los soldados lo obligaran, pero cuando supo que el condenado, al que llamaban rey de los judíos, era Jesús, ese del que había oído hablar acerca de sus hijos, recordó todo lo que ellos le habían contado acerca de él. Su actitud fue cambiando de inmediato y gustoso llevó la cruz del Salvador.
Él nunca había seguido a Jesús, pero esa mañana se encontró siguiendo los pasos manchados con la sangre del Salvador. La voluntad de Jesús de seguir adelante, aunque apenas podía llevar su propio cuerpo, es simplemente admirable. Simón fue el único hombre que se apiadó de él de entre todos los de la multitud. Lo increíble de este detalle, es que 5 días atrás, el domingo, muchos de los que hoy pedían su muerte en la cruz lo habían aclamado como rey en la entrada triunfal de Jerusalén. Sí, las personas no somos muy confiables. Muchos son los que simplemente actúan llevados por la corriente, siguiendo lo que hace la mayoría, más allá de lo que sea correcto o no. Pero en una de las caídas del maestro, varias mujeres tomaron un protagonismo que ningún hombre tomó. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. ¿Te das cuenta que estas mujeres sufrían por Jesús? Seguramente más de una de ellas había llevado sus enfermos a los pies del Salvador y en él encontraron la sanidad que en ningún otro habían logrado encontrar. Estas mujeres estaban siendo impactadas por la violencia ejercida sobre el inocente. Estaban tan conmovidas que no podían evitar expresarlo. Y esta conmoción llamó la atención de Jesús. Fue lo único a lo que dedicó unos momentos mientras que se dirigía penosamente al Calvario. La Biblia nos dice que Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Por supuesto que el Señor agradecía este gesto jugado y solidario, pero prefirió empezar a prepararlas para las lágrimas que derramarían no mucho tiempo más adelante, no por Jesús, sino por ellas mismas y por sus hijos. Jesús entonces les dijo verdaderamente con una máxima empatía: miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Para una mujer, ser estéril era la carga más pesada que le podía tocar llevar en la vida. Pero un día cercano, no tener hijos sería un alivio infinito. Cuando Jerusalén fuera sitiada por los romanos, las mujeres estériles sufrirían tremendamente por sí mismas. Pero las madres multiplicarían ese mismo dolor al infinito por la suerte que correrían no solo ellas, sino también sus hijos. Por eso se llegaría a decir en esos días próximos, dichosas las estériles. Sí, pronto vivirían días impensados, porque como pueblo habían rechazado al Salvador. Los judíos como nación estaban abandonando violentamente su dependencia de Dios. Y esto tendría un alto precio que todos padecerían. Esos días tremendos llegarían. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbrannos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Desear la muerte antes que la vida mostraba el grado de angustia al que llegaría el pueblo rebelde aquel día. Jesús había venido para salvarlos, su Dios se había hecho hombre para rescatarlos, pero aunque vino a rescatar a los suyos no lo recibieron, lo rechazaron y lo estaban matando. Si esto hacían con el Hijo de Dios,
¿qué no ocurriría con el pueblo en general que había renunciado a su cuidado? Pasado este momento, con las valientes mujeres que lloraron por Jesús, la multitud siguió avanzando. Como mencionamos al comienzo, ese día 3 delincuentes serían ejecutados. Por eso el relato nos cuenta que también llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Jesús y estos 2 criminales eran los 3 culpables que ese día pagarían con sus vidas las consecuencias de muchos crímenes. Los 3 debían morir y los 3 ese mismo día murieron. Los 3 murieron a causa de la maldad y los pecados. 2 de los condenados murieron por sus propios errores. Era justo que murieran. Jesús, por su parte, también moriría por la maldad de esos 2 criminales, pero además lo haría por la maldad de toda la humanidad. Por eso el precio que él estaba pagando sería infinitamente más caro que el de los 2 criminales que lo acompañaban. Era llamativo ver cómo los 2 criminales se resistían a recibir el justo castigo que estaban recibiendo, mientras que Jesús se esforzaba por dar su vida para pagar la maldad de otros. Sí, a veces es difícil entender a Dios, ¿no te parece? Estoy seguro de que muchas veces te resulta indescifrable su forma de actuar en tu propia vida. Pero nunca su actitud fue más difícil de entender que en la historia de la cruz, porque en ella se expresa el inentendible amor de Dios por nosotros, como él mismo lo definió. ¿Te acordás? Fue apenas unas horas antes de este momento. Él dijo: nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Termino la reflexión de este video preguntándote, ¿qué se siente saber de que a pesar de que Jesús te conoce como nadie, también te ama como nadie nunca pudo amarte? Ojalá vos y yo sigamos tratando de entenderlo y sigamos acompañando a Jesús en este camino a la cruz, en este camino a su muerte, que significará la posibilidad de que vos y yo tengamos vida eterna. Amén.